Entonces, con respecto a la infección urinaria, ¿sí? Lo que me gustaría que les quede bien claro primero es la definición, ¿sí? ¿Qué es la infección urinaria? Es la colonización de cualquier parte del tracto urinario por los microorganismos patógenos, desde la uretra anterior hasta los riñones, incluyendo en los varones, por ejemplo, la próstata, ¿sí? Puede ser cualquier germen, como dice, diferentes microorganismos patógenos, pueden ser bacterias, pueden ser virus, ¿sí? Pueden ser hongos, ¿sí? Tal vez alguna ameba por ahí, que son raras, sí, pero puede darse. Y lo más frecuente de todas maneras van a ser las bacterias, ¿sí? Hay elevada prevalencia, afectan en cualquier rango de edad y género, tanto a nivel comunitario como hospitalario, ¿sí? Obviamente los gérmenes, ¿no? Y la resistencia de cada uno de estos gérmenes va a determinarse si es tal vez de nivel comunitario o si es intrahospitalario. ¿Cuál es el germen más frecuente? Escherichia coli, ¿sí? Puede llegar hasta un 80% de los casos de infecciones urinarias, ¿no? Le siguen Proteus, Klebsiella, Enterococcus, ¿sí? Y obviamente, pues, hay más frecuencia en mujeres que en varones, especialmente en mujeres en edad fértil o sexualmente activas. En los embarazos hay que tener bastante cuidado porque en las embarazadas las infecciones urinarias, ¿sí? Pueden predisponer a complicaciones, ¿sí? Eh, a nivel de gestación y también a nivel, ¿no? Eh, peri- perinatal, por ejemplo. También son frecuentes las infecciones ya en los ancianos, sean mujeres o sean varones, pacientes que son sondados, en casos de litiasis renal, ¿sí? También que hayan recibido recientemente tratamientos, ¿no? Antibióticos en pacientes también que están recibiendo procedimientos urológicos, ¿sí? Entonces, en ellos es donde hay más frecuencia. Ahora, pueden haber por otros gérmenes que no hemos mencionado todavía, como el Staphylococcus, sí puede haber, pero no son los más frecuentes, ¿no? Y ahí sí hay que ver tal vez algún factor de riesgo en nuestros pacientes. Hongos y virus son muy infrecuentes, ¿ya? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, las infecciones en las mujeres son infecciones monomicrobianas, ¿no? Como hemos visto, e incluso en mujeres que inmunológicamente están bien, puede haber infecciones. Sin embargo, en los varones es infecciones polimicrobianas, porque aquí sí en los pacientes varones ya hay una patología tal vez urológica o algún otro factor predisponente. Con respecto al E. coli, ¿sí? Cada vez vemos cepas que son multiresistentes, ¿sí? Encontrar una cepa sensible ya resulta a veces poco frecuente y conforme han ido pasando los años, cada vez ha sido menos frecuente una E. coli sensible y más frecuente la E. coli ble, que es la beta-lactamasa de espectro extendido, ¿sí? Y prácticamente son estas beta-lactamasas las que le confieren multiresistencia, ¿sí? Entonces, a veces es difícil el manejo de estos pacientes, especialmente si tienen algún factor de riesgo, como puede ser edad avanzada, diabetes mellitus, hospitalización previa, infecciones urinarias de repetición, administración previa de antibióticos, sondaje vesical, anomalías del tracto urinario, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que conlleva esta presencia de esta enzima que es la beta-lactamasa? ¿Sí? Entonces, obviamente le confiere resistencia a todos los beta-lactámicos, que es un buen grupo de medicamentos que usamos con cierta frecuencia, ¿no? En el tratamiento. Pero ¿a cuáles no? Las cefamicinas y los carbapenemas. Entonces, esos son los tratamientos, ¿sí? Indicados en estos pacientes, ¿ya? La gran mayoría de coli productor de beta-lactamasa presenta resistencia cruzada con clotrimazol y quinolonas. Entonces, ¿qué significa eso? Que no le vamos a hacer nada, que no podemos darle, no está indicado. Lo único que nosotros tenemos que darle es
PNMs, ¿no? Y si tenemos a la mano tal vez cefamicinas, también podemos darle. La epidemiología, ¿sí? Es responsable de más de 7 millones de visitas al médico, 15% de los antibióticos prescritos en Estados Unidos y a nivel mundial, mayor, ¿sí? De 100.000 internamientos al año, ojo, y representa el 40% de las infecciones en hospitales. ¿Qué significa? Que casi el 50% de las infecciones intrahospitalarias son urinarias. ¿Ya? Costo anual calculado que supera los 1.000 millones de dólares. Obviamente es más frecuente en las mujeres adultas con vida sexual activa, ¿sí? El 50% de las mujeres van a presentar por lo menos un episodio de infección urinaria a lo largo de toda su vida. Y la primera causa de consulta en mujeres en edad reproductiva es por una infección urinaria. La incidencia son 3.000 casos por cada 100.000 habitantes y al mayores de 60 años la incidencia es de 6.000 casos por cada 1.000 habitantes. Grupos de riesgo. En las mujeres, las multíparas, ¿sí? Las diabéticas, las embarazadas, niñas escolares, pacientes hospitalizadas y malformaciones congénitas, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, hay que tener bastante cuidado con los casos de reflujo, ¿sí? Por lo general esto se determina, por ejemplo, en la niñez, ¿no? En etapas escolares, pero pueden haber mujeres adultas que tal vez ha sido un grado leve este reflujo y no ha sido diagnosticado pues adecuadamente, ¿no? Tal vez la cantidad de infecciones urinarias no han sido pues muy llamativas y por ese motivo no se ha llegado a hacer el estudio, ¿no? Las mujeres diabéticas definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya sabemos la cercanía del área pues anal o, ¿no? Perineal hacia la zona genital. Entonces, si las pacientes diabéticas sabemos pues sus defensas están muy bajas, obviamente las predispone. Las multíparas también, ¿no es cierto? Por la debilidad del piso pélvico, ¿sí? Hay mujeres que presentan prolapso, por ejemplo, entonces eso les conlleva a generar mayores infecciones urinarias. Las embarazadas también, sus defensas están bajas, ¿no? Y eso pues conlleva a que también pueda presentarse infecciones urinarias. Y ni hablar de los pacientes hospitalizados, ¿no es cierto? Especialmente si son mujeres, si están utilizando sondas, ¿no? Prácticamente, o si están, por ejemplo, en áreas críticas con pañal y a veces el pañal no se ha cambiado adecuadamente en el tiempo que era el preciso, pues por la cantidad de pacientes que pueden haber. Entonces, definitivamente sí es un grupo de riesgo bastante importante, ¿no? Y en los varones, los mayores de 40 años, pacientes también hospitalizados pasan por el mismo problema, pacientes diabéticos y los niños con malformaciones congénitas. ¿Sí? Las infecciones urinarias las podemos clasificar como no complicada y complicada. Las infecciones urinarias no complicadas, la pielonefritis, la cistitis, la uretritis en la mujer sin alteraciones estructurales del aparato urinario y con adecuado vaciamiento vesical. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Si una paciente tiene una pielonefritis, una mujer en edad fértil, pielonefritis o cistitis o uretritis, pero le hemos hecho una ecografía, ¿no? No hay ninguna alteración estructural, ¿no? Y no hay retención vesical, no hay incremento tal vez de algunas otras alteraciones de la función renal. Perfecto, este se considera como no complicada y puede manejarse de manera ambulatoria. Pero si esta infección no es en mujeres, sino es en varones, lo que hemos mencionado, ojo, aquí sí hay que tener cuidado porque no es frecuente. Aquí hay algo que nosotros tenemos que estudiar. O si es hombre o mujer, pero existen alteraciones estructurales, hay incremento de la urea, la creatinina, por ejemplo, o hay presencia tal vez, no sé, de hematuria, ¿sí? Nosotros ahí ya no lo vamos a considerar como una no complicada, ¿no? Sino con un paciente complicado o con inmunosupresos, pacientes con factores de riesgo, diabéticos, ancianos, ya tendríamos que considerarlo como una alteración, ¿no? Una infección complicada. Por su localización la podemos dividir entre infección del tracto urinario superior o del tracto urinario inferior. Superior, las pielonefritis y las inferiores, cistitis, prostatitis y las uretritis.
¿ya? También, de acuerdo a su cronología y evolución, podemos clasificarlas como agudas o crónicas. Agudas menos de 15 días, crónicas más de 15 días o que presentan 3 episodios en el mismo año o un episodio por año durante 3 años consecutivos. La fisiopatología, ¿sí? ¿Cómo se va a dar? La principal vía es la ascendente, ¿sí? Hay una colonización inicial, ¿sí? A nivel de introito vaginal, ¿no? Y posteriormente hay un ascenso de los gérmenes, hay una infección vesical en un inicio y luego posteriormente una infección a nivel renal o una pielonefritis, ¿no? Una hematógena es inicialmente una infección pues por bacteremia, ¿sí? Puede haber diferentes tipos de infecciones, ¿sí? Por ejemplo, una osteomielitis. ¿Y esto que va a generarse? Pues que posteriormente por vía hematógena, ustedes saben, ¿no? Los riñones son muy irrigados, lleguen estos gérmenes hacia, obviamente, la corteza, ¿no? O la médula renal y esto va a conllevar obviamente pues a una posible pielonefritis, ¿no? O una infección renal. ¿Y quiénes pueden hacer eso? Pues puede ser estafilococo, puede ser salmonela, puede ser tuberculosis o puede ser brucela, ¿no? Y linfática, obstrucción del contenido intestinal por la flora colónica y esto pues ya saben, ¿no es cierto? Puede conllevar a pues a una contaminación, ¿sí? Y obviamente por contigüidad hacia el área pues de los uréteres y ir ascendiendo incluso hacia la pelvis renal. Ahora, hemos mencionado el más frecuente, E. coli, ¿no es cierto? Ahí tenemos un E. coli y tiene diferentes componentes, ¿sí? Tiene unos factores que pueden ser patógenos, ¿no? Que le van a dar la patogenicidad y por tanto también posiblemente la virulencia para que este germen pueda llegar a infectar las células, ¿no es cierto?, en ese tejido y también proliferar, ¿sí? Entonces tiene adhesinas, que son los pilis, ¿sí? Las toxinas, ¿sí? Que pueden generar, por ejemplo, como la hemolicina, la citotoxina o vacuolización también, los sideróforos, ¿no? Que van a permitir la captación del hierro, las proteasas, ¿no? Como son pues las serinas, las proteasas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este es, ¿sí? Tejido renal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Viene, obviamente, de manera, pues, ha ascendido, ¿no es cierto? El E. coli y obviamente está aquí afectando esta célula, ingresa, ¿sí? Y posteriormente la comienza prácticamente a colonizar y posteriormente la destruye para que siga produciéndose más y continúa la infección. Persiste el germen y genera la infección. Pero el hecho de que estar aquí nada más ya genera una reacción inflamatoria, ¿sí? Para atraer a las células de defensa, ¿sí? Como son pues los macrófagos, para la zona donde están estos gérmenes o estas células infectadas, ¿sí? Y esto va a generar obviamente mayor lesión. El cuadro clínico va a depender a dónde está afectando, si es una ITU baja o una cistitis o si es una pielonefritis. Si es una cistitis va a haber disuria inicial, va a haber poliaquiuria, va a haber neturia, tenesmo vesical, urgencia urinaria, dolor incluso suprapúbico refieren los pacientes, orinas fétidas, hay sedimento abundante, la orina tiene un aspecto turbio, ¿sí? No hay fiebre, no hay escalofríos, no hay ningún síntoma que pueda ser sistémico. Algunos pacientes pueden presentar alguna hematuria, ¿no? Por causa, por ejemplo, de una cistitis hemorrágica, por ejemplo, ¿no? En cambio, si hay una pielonefritis, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, ¿no? Dolor lumbar, puede haber hematuria macroscópica, fiebre, escalofríos, vómitos, náuseas, ¿no?
mal estado general. Prácticamente los síntomas sistémicos son muy frecuentes en la espilonefritis, ¿no? Y el 30% de los pacientes también podrían presentar, aparte de lo que hemos mencionado, síntomas de una ITU baja, por ejemplo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, una adecuada anamnesis, ¿no es cierto? Una buena historia clínica, preguntar cómo han sido los síntomas, cómo han aparecido, antecedentes de nuestro paciente. Eso nos puede sugerir, ya que nuestro paciente está presentando una infección urinaria. Luego, en el examen físico, ¿no? Nosotros podemos buscar puntos renoureterales, podemos buscar puño percusión lumbar, ¿no es cierto? Entonces, podemos encontrar, ¿no? Encontramos con fiebre, tal vez, este, vemos algunos signos y síntomas que pueden darnos una sospecha de una infección urinaria. Entonces, algo simple, ¿no? Un sedimento urinario, ¿no? Nunca debe faltar, especialmente en cualquier centro de salud, un sedimento urinario inmediato y, bueno, ahí nos puede indicar si es que hay signos de infección urinaria. Leucocituria, por ejemplo, ¿no? La esterasa leucocitaria positiva, por ejemplo, la presencia de nitritos. Todo eso nos puede llevar a sospechar que efectivamente nuestro paciente está con una infección urinaria, ¿no? ¿Y quién nos lo va a confirmar? Pues obviamente el urocultivo. ¿A todos los pacientes se les hace urocultivo? Pues no, ¿no es cierto? Hay que cumplir ciertos criterios. Y también, de acuerdo a los criterios que nosotros vamos a determinar, pues si hay o no hay infección urinaria. Por ejemplo, en caso de mujeres, ¿sí? Tiene que ser un urocultivo positivo cuando hay mayor de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y en los varones cuando hay mayor de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y si el paciente usa sonda urinaria, ¿no? Mayor de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro. La esterasa leucocitaria nos puede dar falsos negativos, sí, en embarazo, cuando hay dieta baja en nitritos, cuando hay gérmenes diuréticos, y los falsos positivos cuando hay contaminación vaginal, presencia de sinófilos o agentes oxidantes. Nitritos y leucocitos negativos, el 25% posibilidad de que sea una ITU siempre y cuando tenga clínica de ITU. Pruebas de imagen, la ecografía renal. La ecografía renal principalmente nos va a determinar, por ejemplo, qué criterios o qué factores pueden estar involucrados, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene poliquistosis renal, tiene litiasis renal y en algunos casos indican que cuando hay una infección urinaria podría haber aumento de la ecogenicidad, ¿no? La corteza, pero no es frecuente en todos los casos, ¿no? Entonces, por lo general no es un examen de rutina que se solicite en infección urinaria. El urocultivo no es necesario, ¿no? En la mayoría de cistitis no complicadas y su solicitud no debe retrasar el inicio del tratamiento antibiótico empírico. Eso es cierto, ¿no? Si no hay cómo hacer el urocultivo y el paciente está con síntomas de infección, tenemos que empezar un tratamiento antibiótico empírico, ¿ya? Para realizar el cultivo de orina, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Sí? ¿A quiénes vamos a indicarle? Entonces, el urocultivo previo al tratamiento en una ITU complicada, en fracaso terapéutico y en pilonefritis. O sea, y una ITU complicada, ya sabemos cuáles son las ITUs complicadas. En fracaso terapéutico ya le hemos dado tratamiento y no ha habido mejoría. Ojo, aquí hay un problema entonces. Mejor hagamos un urocultivo. O en casos de pilonefritis, ¿sí? El urocultivo previo y después del tratamiento. O sea, no solamente le voy a hacer un urocultivo antes que empiece el tratamiento, sino también después en embarazadas. ¿Sí? Como ya hemos dicho, es un factor de riesgo para, por ejemplo, sepsis, ¿sí? E incluso partos prematuros, rotura prematura de membranas, por ejemplo. Entonces, obviamente, aquí tenemos que cuidar que nuestro paciente gestante llegue al finalizar sin infección urinaria. Hitos recurrentes, anomalías anatómicas, alteraciones inexplicables en el sedimento en varones y en pilonefritis aguda. La tira reactiva, ¿sí? Seguro que ustedes han visto en sus clases de bioquímica la tira reactiva e incluso alguien de sus compañeros tal vez orinó y le hicieron la prueba, o varios tal vez, para poder determinar, ¿no? Qué alteraciones pueden ustedes describir, ¿no?
Pueden haber falsos positivos, también pueden haber falsos negativos, ¿sí? La presencia de nitritos también se puede hacer en la tira reactiva, detecta enterobacterias que reducen nitratos a nítritos. No detectan los gram positivos, pseudomonas, acinetobacter y cándida. También tienen una especificidad de mayor del 90% y un valor predictivo positivo del 90 a 100%. ¿Sí? En varias postas, por ejemplo, como no tienen para hacer un examen de orina completo, utilizan tira reactiva, ¿no? La sensibilidad del 50% mayor a la primera orina de la mañana, falsos negativos ante niveles de bacteriuria bajos. Entonces, las tiras reactivas son útiles en casos de síntomas aislados, ya que la positividad en leucocitos y también en nitritos apoya el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esa tira reactiva? Si hay nitritos positivo y hay esterasa leucocitaria positiva, eso es una hito, ¿sí? Si hay nitritos positivo, pero la esterasa leucocitaria es negativa, hay alta probabilidad de hito y está justificado iniciar un tratamiento antibiótico. Pero si los nitritos son negativos y la esterasa leucocitaria es positiva, indicar o no cultivo de orina según su criterio clínico, considerar otras causas o realizar seguimiento estrechos, o volverlo a repetir, por ejemplo. Y si los dos me salen negativos, hay baja probabilidad de infección urinaria. Pero como les mencionaba hace un momento, la clínica es la que manda. Aquí tienen los antibióticos que utilizamos, ¿sí? Que seguimos utilizando todavía nitrofurantoína, fosfomicina, incluso ciprofloxacino, ¿sí? Y también cotrimoxazol también se utiliza, ¿no? Todavía, con menos frecuencia cada vez estos medicamentos, pues sí, porque ya cada vez hay más resistencia y como hemos visto ha ido aumentando también Escherichia coli, beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Amoxiclavulánico, sí, también podemos utilizar de manera ambulatoria, especialmente para las cistitis no complicadas o las pielonefritis no complicadas, ¿sí? También podemos utilizar pues cefalexina, cefazolina, ampicilbactam y amicacina, por ejemplo, ¿no? Pero si ya es una pielonefritis aguda, tenemos que hospitalizar, ¿sí? También tendríamos que tener bastante cuidado con la dieta, ¿sí? Porque ustedes saben muy claro que estos pacientes tienen náuseas, tienen vómitos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que bastante cuidado con lo que es la dieta. Cuidados generales de enfermería y reposo absoluto. En los niños, por ejemplo, que podemos considerar cefalosporinas, como les dije, cotrimoxazol, y no usar las quinolonas porque están contraindicadas. La prevención, arándanos y productos de arándanos con un aporte mínimo de 36 miligramos por día de proantocianidina A, que es el principio activo. También podemos utilizar Vaccinium macrocarpum, ¿sí? Podemos utilizar la nitrofurantoína, aseo de la región vulvoperineal y vaciamiento vesical, ¿sí? Limpieza anal post-defecación en la mujer siempre en sentido anteroposterior. Las duchas vaginales postcoitales o mejor también la micción postcoital, corrección del estreñimiento en niños y adolescentes y la acidificación de la orina con ácido hipúrico o con vitamina C, ¿sí? Entonces, todas estas medidas nos pueden ayudar a reducir, ¿sí? Las posibilidades de infecciones urinarias, ¿no? Incluso esta vacuna, ¿no? Nos serviría bastante en las personas que presentan infecciones urinarias a repetición, ¿no? Nitrofurantoína, ciprofloxacino, podemos utilizar como profilaxis de 1 a 6 meses incluso.